Hola a todos, bienvenidos a este último video de esta serie sobre arcanos mayores desde una mirada numerológica by Mirasoles Tarot. En esta ocasión vamos a estar viendo el arcano número 21, la carta del mundo, que nos habla de integración, que es cuando todo lo aprendido encuentra su lugar. En lo largo del video vamos a ver qué número representa este arcano, cómo es que expresa esta carta del mundo la energía de este número 21, cuál es la enseñanza evolutiva que nos trae, cuál es su significado en luz y en sombra, cómo aparece esta energía en la vida cotidiana y por último, cuál es el mensaje que nos trae. La carta del mundo es el arcano mayor número 21 y esta carta representa una culminación, pero no nos habla necesariamente del final absoluto de una vida, sino que nos habla del cierre consciente de una etapa y de la capacidad de reconocer todo lo que hemos aprendido en lo largo de ese recorrido. La carta del mundo no nos habla simplemente de haber llegado, sino que nos habla de haber llegado siendo una persona diferente de aquella que comenzó ese camino. Pero empecemos viendo primero cuál es el número que acompaña este arcano. La carta del mundo viene acompañada de un número 21, que en numerología puede entenderse como una energía de integración, culminación y también de expansión. Acá no se trata solamente de sumar experiencias, sino de conseguir que esa experiencia forme parte de nuestra identidad de una manera mucho más consciente. Este número 21 está compuesto por el número 2 y por el número 1, donde el número 2 representa la capacidad de relacionarnos, de cooperar, de escuchar, de comprender y también de reconocer que no existimos de manera aislada. Por otro lado, tenemos un número 1 que representa la individualidad, la voluntad, la iniciativa y la capacidad de comenzar algo desde nosotros mismos. Cuando ambos números se encuentran, aparece una enseñanza que es muy importante. Acá madurar no significa elegir entre ser independiente o relacionarnos con los demás, sino que significa aprender a hacer ambas cosas de manera equilibrada. Cuando reducimos este número 21 vamos a obtener un número 3 que nos abre la puerta hacia otra dimensión. Recordemos que el número 3 está asociado a la emperatriz, que nos habla de expresión, de creatividad, nos habla de la comunicación y también de la expansión de aquello que hemos desarrollado internamente. Podemos reducir toda esta información en la siguiente secuencia. Por un lado tenemos un número 2 que nos llama a integrar, después tenemos un número 1 que nos invita a reconocer quiénes somos y después tenemos un número 3 donde expresamos lo que somos y lo compartimos con el mundo. Esta es una de las claves fundamentales de este arcano. Acá el conocimiento que no se integra va a permanecer como información y la experiencia que no se comprende puede convertirse simplemente en un recuerdo. Pero cuando una persona integra lo vivido, va a descubrir una nueva capacidad para expresarse y también para participar más activamente en la vida. Acá no se trata de llegar lejos, sino se trata de convertirnos en alguien capaz de habitar plenamente lo que hemos recorrido. Recordemos que venimos de un arcano número 20 que tiene una energía de despertar, de revisión y nos invitó a reconocer aquello que pide ser asumido. Y este arcano número 21 aparece después de ese despertar y ya no se trata únicamente de escuchar un llamado interior, sino que se trata de integrar la respuesta en nuestra propia vida. Podríamos decir que el 20 nos preguntaba qué es lo que hemos comprendido o aprendido y este número 21 nos pregunta cómo vamos a vivir a partir de ahora teniendo en cuenta eso nuevo que hemos comprendido. Ahora veamos cómo expresa esta carta del mundo la energía de este número 21. Este arcano expresa la energía de una persona que empieza a reconocer que su historia completa tiene sentido, incluso cuando está formada por etapas que han sido quizás difíciles, contradictorias, cuando ha atravesado errores, pérdidas y también descubrimientos y cambios. Esto no significa pensar que todo lo ocurrido fue bueno, significa poder mirar el conjunto sin necesitar eliminar las partes incómodas de nuestra historia. Esta carta del mundo nos enseña una forma más madura de relacionarnos con nuestra existencia, porque una persona bajo esta energía ya no necesita dividirse constantemente entre lo que debería haber sido y lo que realmente ocurrió. Su manera de actuar tiende hacia la integración. En lugar de reaccionar desde una sola parte de sí misma, lo que hace es integrar todo el conjunto.
Puede reconocer sus necesidades sin ignorar la de los demás y puede ser independiente sin aislarse. También puede colaborar sin perder su identidad y puede cerrar una etapa sin negar que esa etapa fue importante. El propósito de este número 21 es precisamente reunir experiencias y aprendizajes, identidad y relación, pasado y presente, y también reunir lo que hemos sido con lo que estamos preparados o llamados a ser. Acá la evolución no consiste en convertirnos en otra persona constantemente, sino que consiste en integrar las distintas versiones de nosotros en la medida que avanzamos. Ahora veamos cuál es la enseñanza evolutiva de este arcano del mundo. La principal enseñanza evolutiva es aprender a cerrar ciclos de manera más consciente. Acá muchas personas saben comenzar, pero lo que no saben es terminar o concluir. Acá comenzamos quizás relaciones, proyectos, estudios, trabajos, etapas personales y procesos de transformación, pero a veces permanecemos psicológicamente unidos a algo que ya ha culminado. Esta carta del mundo nos enseña que cerrar no significa borrar. Cerrar también significa reconocer lo que ocurrió, reconocer que aprendimos, reconocer que ya no necesitamos. Y también es reconocer qué es lo que queremos llevar con nosotros hacia la siguiente etapa. Y esta es una de las transformaciones o las formas más profundas de madurez, en realidad. Cuando una persona vive esta energía, puede empezar a comprender que no todo necesita continuar para haber sido valioso o para valer la pena. Porque un proyecto puede fracasar y habernos dejado un aprendizaje o una nueva capacidad que hoy forma parte de nosotros. Una etapa profesional puede concluir y aún así habernos revelado cuál es nuestra verdadera vocación. De repente también una versión antigua de nosotros puede desaparecer sin que eso signifique que fue un error haber sido aquella persona en ese momento. Esta carta del mundo representa, por lo tanto, una transformación que está basada en la integración. Acá la persona deja de preguntarse únicamente qué es lo que me falta, para empezar a preguntarse qué es lo que tiene dentro de sí que aún no está reconociendo, porque el crecimiento humano suele estar acompañado por una sensación permanente de insuficiencia. Siempre falta algo, siempre falta quizás otro objetivo, otro conocimiento, otro lugar. El mundo lo que introduce acá es una pausa, porque nos invita a reconocer que también existe un momento para mirar el camino recorrido y decir, esto también soy yo. No significa haber resuelto todos los problemas, sino que significa haber desarrollado suficiente conciencia para no depender de la perfección antes de sentirse completo. La transformación que propone es pasar de la búsqueda constante de algo externo a una experiencia más profunda de totalidad interna. Ahora veamos cómo es que se expresa este arcano en luz y en sombra. Cuando la carta del mundo está en luz, cuando esta energía está bien integrada, hay madurez, hay amplitud, hay capacidad de completar procesos. Acá una persona que está conectada con esta energía sabe reconocer sus avances. Entre sus fortalezas podemos encontrar la capacidad de cerrar etapas, de conectar aprendizajes diferentes y comprender una experiencia desde una perspectiva muchísimo más amplia. También existe una gran capacidad para compartir. Acá el aprendizaje no queda encerrado dentro de la persona, sino que busca expresarse. Por eso, esta carta del mundo puede manifestarse como una necesidad saludable de enseñar, comunicar, crear, colaborar o poner la experiencia personal al servicio de algo mucho más amplio o más grande. La persona que tiene una energía del mundo equilibrada puede celebrar sin quedarse atrapada en la celebración, puede terminar sin pensar que todo ha terminado para siempre, puede comenzar algo nuevo precisamente porque ha sabido concluir lo anterior. Acá la carta del mundo, cuando está en equilibrio, reconoce todo lo que ha recorrido y lleva ese aprendizaje consigo hacia lo que viene. Ahora veamos cómo es este arcano o esta carta del mundo en sombra. Esta energía puede distorsionarse de varias maneras. Una de ellas es la obsesión por alcanzar una supuesta totalidad. Acá la persona puede pensar, cuando consiga esto, entonces estaré más completo, convirtiendo así esa culminación en perfeccionismo. Otra sombra es la dificultad para cerrar ciclos. Paradójicamente, alguien puede tener una enorme necesidad de sentirse realizado y al mismo tiempo ser incapaz de reconocer que una etapa ya terminó. También puede aparecer una dependencia del reconocimiento externo. La persona necesita que los demás confirmen constantemente que ha llegado, que ha triunfado,
que es válida o que ha conseguido algo que realmente es importante. Y acá aparece este número 3 distorsionado en la necesidad de aprobación, en el exceso de exposición o preocupación excesiva por la imagen que proyecta. La sombra también puede manifestarse como dispersión. Hay tantas posibilidades, tantos intereses y tantos caminos que resulta de repente difícil consolidar uno. Acá la sombra no aparece porque exista algo malo dentro de nosotros, sino que puede aparecer cuando una energía que debería integrarse empieza a utilizarse para compensar una carencia. El origen de esta sombra suele estar en no sentirnos suficientes, incluso después de haber recorrido un largo camino de aprendizaje. Pero para que podamos entenderlo un poco más, veamos cómo es que aparece esta energía en la vida cotidiana. Si hablamos de relaciones, esta carta del mundo se expresa como una capacidad para construir vínculos desde una identidad que es mucho más completa. Acá una persona que está integrada no necesita de repente una pareja, un amigo o que un familiar de repente complete aquello que siente que le falta, porque puede compartir su vida sin convertir al otro en una solución para su propia identidad. Por ejemplo, después de una ruptura, la energía del mundo no obliga a olvidar rápidamente, sino que nos invita a integrar esa experiencia. Nos invita a preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que hemos aprendido de esa experiencia, sobre nuestros límites, sobre nuestras necesidades, sobre la forma en que queremos de repente relacionarnos en el futuro. También aparece cuando una persona consigue reconciliar distintas partes de su historia familiar, no necesariamente porque todo se resuelva externamente, sino porque internamente deja de luchar contra el hecho de que esa historia también forma parte de sí mismo. En los vínculos sociales puede manifestarse como una mayor apertura hacia personas diferentes. Acá el número 21 entiende que ampliar nuestra visión no significa perder nuestra identidad, sino que por el contrario significa enriquecerla. En el ámbito laboral, la carta del mundo representa la culminación de procesos y la capacidad de poner el conocimiento al servicio de proyectos concretos. Puede aparecer cuando una persona termina una formación y empieza a aplicar realmente lo que ha aprendido, o de repente cuando concluye un proyecto y comprende qué capacidades desarrolló durante ese proceso de aprendizaje o desarrollo. También puede expresarse en una vocación muchísimo más amplia. Por ejemplo, alguien que ha trabajado durante años en diferentes áreas, de repente puede descubrir que todas esas experiencias que aparentemente están desconectadas le han proporcionado una combinación de habilidades que lo hacen único. Y así, lo que antes parecía dispersión, ahora puede convertirse en especialización. Acá la enseñanza es importante. No todas las experiencias tienen que parecer conectadas mientras las estamos viviendo, sino que a veces toman sentido cuando podés mirar hacia atrás. En el desarrollo personal, esta carta del mundo nos invita a dejar de convertir la evolución en una carrera interminable. Acá el crecimiento personal no consiste en estar constantemente corrigiéndonos, también consiste en aprender a reconocernos y puede aparecer en momentos muy cotidianos. Por ejemplo, cuando te das cuenta de que reaccionas de una manera diferente ante una situación que antes de repente por ahí te desbordaba. Ese momento puede parecer pequeño o sutil, pero evolutivamente es enorme, porque demuestra que algo aprendido ya se ha convertido en parte de vos, ya lo has integrado. Esta carta del mundo nos enseña a detectar esos pequeños cambios. A veces buscamos de repente grandes transformaciones mientras ignoramos esas pequeñas señales de madurez que ya están presentes en nuestra vida. Ahora veamos por último cuál es el mensaje que viene a dejarnos este arcano. En esta etapa no necesitas convertirte en alguien completamente diferente para avanzar. Necesitas integrar conscientemente quién sos hoy. El viaje de los arcanos mayores pueden entenderse como un proceso de aprendizaje, porque cada etapa nos confronta con una experiencia totalmente diferente y después de atravesarla va a llegar el momento de reconocer qué es lo que ha quedado dentro de nosotros de todo eso aprendido. La carta del mundo no nos invita a detenernos para siempre, sino que nos invita a cerrar con conciencia para poder comenzar de nuevo, pero con mayor libertad, porque un nuevo comienzo, cuando es saludable, no nace de negar el pasado, sino que nace de haberlo integrado. Recordemos que venimos de una carta del juicio que nos decía o nos invitaba a despertar y a reconocer aquello
que nos llamaba a transformarnos, y esta carta del mundo lo que nos pide es integrar eso aprendido y vivir desde una conciencia muchísimo más completa. El número 20 representó un momento de despertar, es una energía que nos invitó a revisar la propia trayectoria y escuchar una llamada de transformación, y este número 21 da el siguiente paso, convierte la conciencia en integración. Con el 20 dijimos ahora lo veo, con este número 21 lo que decimos es ahora lo incorporo. El aprendizaje evolutivo va a alcanzar una nueva dimensión cuando deja de ser una idea y comienza a formar parte de nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra manera de vivir. La carta del mundo es entonces la consecuencia natural del despertar del juicio. Primero reconocemos y después integramos. Y cuando integramos podemos volver a expandirnos, y acá aparece nuevamente ese 3, resultado de ese 2 más ese 1. La experiencia, cuando está integrada, quiere expresarse, quiere crear, quiere compartir y también quiere participar de la vida, y por eso esta carta del mundo no es solamente una conclusión, es una conclusión que contiene una semilla de un nuevo comienzo. Durante esta semana te invito, como siempre, a observar la energía de este arcano en tu propia vida. Presta atención a las pequeñas situaciones en las que podés estar cerrado, integrado, reconociendo o compartiendo algo que aprendiste. Y para esto te dejo las siguientes preguntas. ¿Qué etapa de tu vida necesita ser reconocida como terminada? ¿Qué aprendizaje de tu pasado ya forma parte de vos, aunque todavía no lo estás valorando? ¿Dónde estás buscando fuera de vos una sensación de plenitud que necesitas reconocer internamente? ¿Qué experiencia podría transformarse en conocimiento, en creatividad o servicio para los demás? Y por último, ¿qué parte de vos está preparada para avanzar y por qué ya no necesitas seguir demostrando nada? Y así es como estamos llegando entonces al final de este recorrido de arcanos mayores. Hemos atravesado un ciclo completo de aprendizaje, descubriendo cómo cada número nos propone una experiencia, un desafío y una forma diferente de crecer. Y ahora, con la carta del mundo, comprendemos que terminar una etapa no significa detener el camino, sino integrar lo que hemos aprendido para poder avanzar de otra manera, porque esta carta del mundo no es solamente un punto final, es también una puerta que nos puede llevar de repente quizás a los arcanos menores, ¿por qué no? Donde podremos ver cómo estas grandes energías se expresan en nuestra vida cotidiana y quizás más adelante hacia el fascinante mundo de las combinaciones entre cartas. Así que guarda todo lo aprendido hasta acá, porque este no es el final de nuestro viaje por el tarot, es el momento en el que una etapa termina para que otra pueda comenzar. Nos vemos entonces en el próximo recorrido. Si llegaste hasta acá, te doy las gracias.